y para mí el enduro es muy duro. O sea, físicamente tiene que estar fuerte, tren superior. Estar bien entrenado las patas. Hay que estar físicamente muy bien preparado y sobre todo para esta prueba que estamos aquí en Nava, capital de la Sidra. Y bueno, esto es lo que hay. Frío, viento, lluvia, sol, 40 grados en Madrid. Con 40 grados salimos. Hay pruebas y hay que amoldarse a lo que hay que amoldarse. Aquí, Asturias, 15 grados, temperatura especial, estupenda. Cae chupa de agua, se sale. Esto nadie dijo que fuese fácil y aquí está la prueba. Y mañana a correr. Ya está, no hay problema. Más despacito, más despacio, más. Ya está. No hay más. Esto es. Había mucho barro y menos aún de lo que esperábamos. Y nada, tuve una caída muy fuerte ahí en el tramo 3 y estoy muy contento porque fue una caída muy fuerte y no me pasó nada. Pero bueno, creo que gané el campeonato de Asturias en el Master 30 y nada, no puedo pedir más. Empezamos ahí en el tramo 1 un poco trabado, ahí en una trialera tuve que posar pie, pero bueno, el tramo 2 se hizo mejor, era más rápido y eso. El tramo 3 ahora estaba bastante malo, tuve ahí alguna librada en una trialera, pero dentro de lo que cabe bien, no hubo problema de momento. Ahora vamos al tramo 4, a ver qué tal. I'm gonna bring it all to you, all to you. 'Cause I only have eyes for you, and now that it's time to choose, I know I'm gonna give it all to you, to you, to you. Llevo toda la mañana sufriendo como un cabrón y hizo la madre de la tarta queso esta tan pro. Y ese hijo de puta que no sabéis si saldría tan bueno como 3 veces. Cabrón, Dios. Tírale al pocico. Delicatessen. A fire in a fever of the night and outshine them all. Start a fire. Es el mountain bike de toda la vida. Lo único que las máquinas las han adaptado mucho para poder llegar a sitios muchísimo más difíciles de los que podíamos llegar antes. Pues me ha
ha encantado, como siempre. Asturias no defrauda, me lo he pasado súper bien, muy buen rollo, las especiales, las bajadas han estado chulísimas y encima el tiempo nos ha respetado, así que todo estupendo. ¡Qué bueno y es, chaval! Bueno, pues la verdad es que dura por todo, por las subidas y las bajadas también muy duras, aunque las primeras cortas, excepto la 3, que fue la más larga y la más bonita para mí, las otras también se hicieron duras por culpa del bar, aunque yo pensé que iba a estar peor, me engañaste, Sandro. No, pero muy bien, muy contento, súper divertidas, este tramo muy ratonero, muy bonito, también aguantando la bici, súper divertido, me lo he pasado como un enano. Me encantó, o sea, disfruté todos los tramos muy bien, venía un poco condicionada por lo que decía la gente, pero desde luego estaban muy equivocados, una carrera para disfrutar, y todos los compañeros con los que bajé, todos encantados. Una pena la gente que al final no se atrevió a apuntarse. Y un enduro muy guapo. Yo para mí, ya el año pasado dije que era el guapo el de Deva y tal, yo para mí hasta ahora el mejor enduro que hay este. No hay más que decir. Ha secado un poquito más, estaba un poquito más llevadero, mejor en las trazadas, bueno, bien, la verdad es que mucho mejor de lo esperado. El trabajo se ha notado, el trabajo de esta gente del fin de semana pasado a este ha cambiado el circuito totalmente, no tiene nada que ver, nada que ver. Veníamos pensando que iba a ser súper malo y mira qué día está haciendo. Entonces el suelo está perfecto, me lo he pasado de cine y me ha salido todo mejor de lo que pensaba, o sea que bien, sin cometer errores. Así que genial, me lo he pasado muy bien. Pues bastante bien, creía que no iba a acabarla por el hecho de que no estoy muy preparado, pero sí, he acabado bien. El tramo 3 es el que más complicado se me ha dado a mí y bueno, por lo demás todo bien. Este tramo 4 es espectacular. El tramo 4 y el tramo 2 personalmente creo que son los mejores.
sé, y eso. Y el enduro de Nava, espectacular. La 3, infernal, una bajada infernal, técnica, con los pies por fuera, increíble. He conseguido no caer en ninguna especial y estoy contentísimo con mis bajadas, no tengo ni idea de mis tiempos, pero repetiré. Chapó. ¡Maricona! Y el último tramo ya era cortito pero divertido también. Y bueno, y la organización un 10 y todo un 10, o sea, para repetir otra vez. Lo pasamos todos muy bien, no hubo percances graves, así que de maravilla. Así que nada, a meta. I will clasp in